del Señor Jesucristo. Pastor Fernando Campas, de la ciudad de Cali, Colombia. Bien, en esta tarde quiero leer la palabra del Señor Jesús en el libro de Génesis, capítulo 6. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Señor Jesús, invoco tu nombre en esta tarde, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. Sea usted, Señor, usando mis labios y permita que su palabra corra y sea glorificada. Halle cabida en cada corazón, Señor. Levante una vida en esta hora, fortalezca a otros. En el nombre poderoso de Jesús, para gloria tuya. Gracias, Dios mío, permite que esta tarde, Señor, tu palabra toque un corazón, toque una vida, Señor, porque de ti somos necesitados y el evangelio es tuyo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, yo quiero predicar con la ayuda del Señor, compartir la palabra en lo que Él ha puesto en mi corazón, en el tema la maldad de la humanidad. Y por lo consiguiente, el Señor se molesta y se incomoda, y el Señor no le agradan estas cosas. Quiero empezar con esta escritura y vamos a estar trayendo textos, a estarlos leyendo. Dice la palabra del Señor en los textos que leíamos que los hombres se empezaron a multiplicar y los hijos de Dios, viendo las mujeres, escogieron entre sí para ellos. Miramos entonces que Dios siempre ha dado el libre albedrío, la libertad de que la persona escoja. Pero Dios siempre se ha mostrado a él. Y quise empezar en este texto o en esta escritura para seguir narrando lo que nos dice la palabra del Señor Jesús. Dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Puso límite, puso término, porque el hombre estaba inclinado a hacer lo que él le parecía. Pero quiero seguir adelante acerca de lo que dice la Escritura. Dice el verso 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Mire cómo el hombre hace que Dios tome una decisión o reaccione de la manera que él no pretende, porque él crea al hombre para que el hombre lo adore, lo alabe, lo reconozca y lo exalte. Pero el designio del pensamiento del hombre, la maldad, el pecado, dice que toda la tierra se había corrompido. En esos días, hermano, el hombre no quería saber nada de Dios, como pasa hoy en el mundo. En el día avanzado llamado de la gracia, el ser humano no quiere tener a Dios en su noticia. El ser humano provoca a ira a Dios día tras día. Y después le pide misericordia, le dice Él es amor, Él no reacciona, Él no destruye. Pero hermano y amigo, Dios es santo, Dios es celoso y quiere que el hombre le siga por amor, que el hombre le obedezca a su palabra, no por la fuerza, sino porque le ama y porque el hombre entienda el fin y el hombre entienda
porque Él vino a este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra entonces está mostrando que la tierra se había corrompido. Todo pensamiento de los designios del hombre se habían desviado. Pero la palabra del Señor también está diciendo que hubo un hombre en medio de esa maldad, el cual halló gracia delante de Dios, y este hombre fue llamado Noé. Dios le dice al Señor que va a exterminar, que va a raer de este planeta todo ser humano, porque el pecado, la maldad han contaminado todo lo que el Señor ha hecho. Y le da instrucciones a Noé. Dice la palabra que Noé fue un hombre recto en sus generaciones. Los días que Noé vivió, yendo un poco más adelante, la maldad era impresionante, pero Noé se supo sostener en medio del pecado, de la descomposición social y moral de sus días. Noé se pudo sostener, pudo guardar, pudo confiar en Dios, y a Dios le agradó eso. Dice que el Señor, o Noé, halló gracia a los ojos del Señor. Pero el Señor le dice a Noé, bueno, usted va a edificar, va a construir un arca. Y le dio las medidas. Le dijo, usted la va a hacer de esta y esta y esta manera, porque he decidido raer de la tierra todo ser en el cual haya espíritu o hálito de vida. Le dolió en su corazón a Dios. Noé entonces le presta atención, y amigo, como hoy, porque vamos a mirar unas escrituras más adelante, Noé aparece diciendo que va a haber un diluvio, donde el aguacero, la lluvia que hoy conocemos, no se conocía en sus días. Aparece un hombre diciendo que va a haber un diluvio, que Dios está disgustado con el pecado, con la maldad del hombre. Dios no comulga con el pecado. Dios quiere que el hombre se arrepiente y que éste viva, que no perezca. Pero Noé, el pregonero de justicia, entonces empieza a laborar, empieza a preparar aquella embarcación donde Dios ha diseñado o ha propuesto salvar al ser humano en sus días. Y Noé empieza a hablar y a trabajar. Y cuando uno mira la dimensión de esta nave, era excesivamente grande. Y Dios le dice, bueno, le harás piso primero, segundo y tercero. Le harás piso arriba, piso abajo. Y vas a traer los animales. Y le empieza el Señor a explicar. Noé le presta atención al Señor. Empieza a explicarle cómo de cada animal él debe de ir trayendo. ¿Cómo hace Noé para que estos seres le obedezcan? Bueno, Dios ha puesto en él gracia y está la autoridad y la presencia del Señor, porque Noé agrada a Dios. Y empieza a construir. Y cuando podemos pensar cómo un mundo donde nunca ha llovido, donde nunca ha habido aguacero, aparece un hombre diciendo que va a edificar una nave tan grande, tan amplia, y como si fuera otra cosa, pues empieza a construirla en una parte alta. Eso era una locura. Nadie le creía. ¿Cómo es posible que este hombre está diciendo que va a haber un diluvio y no hemos conocido? La Biblia dice que un vapor subía, el cual regaba los cultivos, el cual regaba la tierra, los árboles, los frutos. Y cómo este aparece, usando mi imaginación, cómo este aparece diciendo que va a edificar una nave, una embarcación, porque viene un diluvio grande y todavía tan amplia que él la hace. Y la va a construir sobre una montaña, sobre una parte alta. Eso es una locura. Amigo, eso es el evangelio hoy igual. Se predica, Jesús viene, arrepiéntanse. Jesús viene, acomode su caminar con Dios.
Jesús viene, Él murió en la cruz del Calvario por usted. Jesús viene, Él pagó el precio y todo el juicio divino cayó sobre su humanidad. Hay que acomodar nuestras vidas, hay que vivir en santidad, hay que vivir para Él. Hay que vivir una vida agradable delante de Dios, no agradable delante de los hombres. Pero muchos se burlan. En algunas regiones de este planeta, donde tal vez el evangelio llegó siglos atrás o siglos antes mejor, hoy lo toman en poco. Hoy para algunos somos el hazmerreír, porque menosprecian el evangelio, menosprecian a los predicadores, hacen caso omiso de la predicación de la palabra, pero el Espíritu de Dios sigue obrando a través de cada hombre y cada mujer que alrededor del mundo anuncia este glorioso evangelio. Isaías dice en el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado por los hombres, pero le llama varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero dice la palabra, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Como los días entonces de Noé, que está construyendo el arca tipo de Cristo, donde se salvarían Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y la Biblia me dice es que Noé caminó con Dios, que Noé fue perfecto delante de Dios en sus generaciones. Me da a entender entonces que por el obedecer Noé pudo incluir a sus hijos, porque sus hijos y sus nueras parece ser que no eran tan justos como lo era Noé, pero Noé creyó. Y hay una promesa a través del apóstol Pablo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, amigo, cree en el Señor Jesucristo. No manda a creer en otra cosa o en otra persona o en otro ser, sino en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Pero creer a la luz de la Biblia significa obedecer. Obedecer que lo que la misma palabra enseña, un plan de salvación, unas directrices plasmadas y trazadas en la palabra del Señor Jesucristo, que por su Espíritu toca nuestros corazones y nos muestra la condición para con Dios. Noé entonces empieza a construirla y Noé entonces haya gracia. Se pudo mantener, se pudo sostener en ese tiempo difícil, en ese tiempo de pecado, de maldad, de descomposición, de inmoralidad en los que en sus días vivían, no queriendo tener a Dios en su noticia. Cuando a Dios se aparta del corazón, cuando a Dios no se tiene en el corazón, cuando a Dios no se le quiere, mi amigo, el hombre anda en tinieblas y hace cosas vergonzosas contra su propia vida y hace cosas las cuales derriban, destruyen su vida y su familia, en las cuales Dios no está. Noé pudo creerle, pudo edificar la embarcación, y mi escritura, la palabra del Señor dice, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. En el año 600, verso 11, de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, he aquí, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y rotas las cataratas de los cielos fueron abiertos. Hubo entonces lluvia. El Señor le dijo a Noé, bueno, harás una puerta y harás una ventana en la parte alta. La puerta, cuando vino el diluvio, Dios mismo la cerró, tipo de Cristo. Esa puerta está abierta. Jesús dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo, este hallará pastos, este beberá del agua viva. Jesús, el Señor Jesús, es la puerta. No hay otra puerta por donde entrar. Y entonces Noé
hace, y como el Señor le dijo, una ventana, de tal manera que cuando las aguas vinieran, Noé solo podía mirar hacia arriba. Amigo, cuando nosotros levantamos nuestra mirada, el alma y el corazón hacia el cielo, podemos experimentar la misericordia del Señor y entonces viene el socorro. El salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el socorro del ser humano, donde quiera que éste esté, en la posición que éste esté. No importa cuán encumbrado esté, el socorro solo viene del Señor Jesucristo para salvar su alma. ¿No? Entonces edificó, construyó el arca, y dice que llovió y llovió y el agua subió 15 codos por encima del monte más alto, y todo lo cubrió y el arca flotaba. Amigo, la escritura dice en el libro de los Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, pero andan conforme al Espíritu. No estar en Jesucristo es estar en condenación. Estar en el Señor Jesucristo y obedecer su palabra es permanecer en salvación. Por eso estamos mirando desde el Antiguo Testamento los pasos y lo que está en la Biblia que el Señor hizo para salvar cada una de las generaciones en los tiempos que estos hombres de Dios vivieron. Estas generaciones se olvidaron de Dios y muchos perecieron. El arca entonces fue el lugar de escape, porque los juicios del Señor cayeron y son inevitables. Los juicios de Dios cayeron y se llenó todo el mundo de agua y perecieron todos. Uno cuando piensa en eso debe haber sido terrible. Tal vez la gente corriendo, llamando, ábrenos, ábrenos, ya era tarde. Quiero leer también otra escritura que me llama bastante la atención en el libro de Génesis, capítulo 19. Dice la palabra del Señor, el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La escritura dice que Abraham, tío de Lot, intercedió delante del Señor porque a su sobrino se lo habían llevado preso. Pero aquí nos está diciendo que el Señor ha determinado lo mismo que en el periodo del diluvio, traer juicio sobre la tierra, sobre los que habitaban en sus días, por el pecado, por el maldad, por la soberbia del hombre. Y la escritura entonces dice que Abraham empieza a hablar con el Señor. Él viene en manera de teofanía, manifestación temporal de Dios, como ángel, y dice que Abraham empieza a hablar con él, y el Señor dice: he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, siendo en él bendita las familias. Y Dios se lo declara. Amigo, Dios a su pueblo, a sus siervos, nos ha declarado a través de su palabra y por su Santo Espíritu, nos ha revelado lo terrible que viene para este mundo, y por eso nos insta a hablar el Evangelio de Jesús, a hablar su palabra a las gentes para que no perezcan. Pero el que no oye, el que no cree, el que no recibe, mi amigo, los juicios de Dios van a caer sobre ellos. Abraham empieza a hablar: Señor, vas a destruir a los buenos juntamente con los malos. Señor, si hubieran 50, Señor, ¿perdonarías aquella región de Sodoma y de Gomorra? El Señor dijo: por amor a los 50 no. Y entabla un diálogo Abraham con el Señor.
Porque con el Señor podemos hablar. Oramos, Dios nos habla, Dios sí habla audiblemente también. Y entablan el diálogo. Señor, no se enoje, pero si no hubiesen sino 40, por amor a los 40 no la destruiré. Y Abraham entonces se da cuenta y dice, Señor, si he ahora hallado gracia delante de ti, y empieza a bajar el número hasta que llega a 10, el Señor le dice, por amor a los 10 no la destruiré. Pero era tanto el pecado, tanta la maldad como hoy, tanto el sodomismo, tanto la desviación moral, la corrupción moral en todo el sentido de la palabra, hombres, mujeres, que déjeme, le comparto un poco lo que dice la Escritura en este capítulo 19 del libro de Génesis. Dice la Escritura que los ángeles partieron hacia Sodoma y Gomorra. Y cuando llegaron, Lot, que estaba a la entrada de aquella ciudad, que aunque no habían la tecnología que hay hoy, no habían los satélites, no había la televisión, no habían estos medios por los cuales estamos hablando, pero Lot estaba a la entrada. La cultura, el pensamiento, el ambiente espiritual, Lot de alguna manera lo ha recibido y se ha ido detrás de las riquezas de ir creciendo y llevó su familia a este lugar. Lot se asentó allí y dice que llegan aquellos varones y Lot los alberga en su casa. Ellos le dicen, no podemos porque a destruir esta ciudad hemos venido, pero él porfía con ellos y entra a su casa. Ellos le dan el mensaje, los ángeles, hemos venido, tú tienes aquí yernos, hijos, familiares, saca todo lo que tú tienes aquí, porque de cierto vamos a destruir esto. El juicio estaba dado, la orden se estaba dada y se iba a ejecutar. Y dice la Escritura que empieza. Lot entonces habla a sus yernos y les comparte lo que va a pasar. Ellos se burlaron, lo tuvieron como loco. Y hasta el momento entonces que vienen los ángeles a la casa de Lot y rodean desde el chico hasta el mayor. Todo tipo de pensamientos, pensantes que habían allí, eran totalmente desviados en el aspecto moral, totalmente corruptos, corrompidos, pervertidos. Por eso el Señor va a raer aquella región. Y dice la Escritura entonces que también se acercan donde aquellos varones que están en tu casa, que albergaste en tu casa, sácalos para reconocerlos. Querían abusar sexualmente de aquellos ángeles, de aquellos varones que han llegado a posar. Mira mi amigo y mira mi hermano que alcanza a escuchar este mensaje. Cómo el hombre culpa a Dios y cómo el hombre no reflexiona. Si Dios no va a estar airado con la inmoralidad que a través del mundo hay. Cambiando el uso natural, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, desde el versículo 24 y 25, que cambiaron la verdad del Dios invisible, la verdad de la gloria del Dios todopoderoso, por imagen, por semejanza de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, dice la Escritura. Y cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El apóstol Pablo ya lo había registrado en la carta a los romanos. La perversión tan terrible, aún en el medio gobernante de sus días. Ese espíritu o esa vida espiritual de maldad, de perversidad que había ahí los arropaba. Entonces está diciendo acá que ellos dijeron, sácalos, que queremos conocerlos. Y oiga lo que Lot les dice, no, hermanos. Lot se pone en la posición de ellos, siendo descendencia de Abraham, el amigo de Dios. Cómo se mezcla y cómo el pensamiento de Lot de alguna manera se ha vuelto al mundo. Los llama hermanos. Y ellos le dicen, este extranjero, este forastero ha venido a morar donde nosotros, en otras palabras, se ha enriquecido, ha mirado y ahora se quiere colocar como juez nuestro. Ahora te haremos mayor maldad a ti que a ellos. Eso es lo que Lot está cosechando. Eso era lo que Lot no quería ver. Pero Dios, que es bueno, que es poderoso,
Dios, que es grande y amor, Él quiere sacar a este hombre de allí porque su tío Abraham, el amigo de Dios, ha hablado con Dios, ha intercedido delante del Señor para que su familia no perezca. Por eso, pastor, hermano y hermana y amigo, cuando creemos en el Señor Jesús y ponemos toda nuestra confianza en Él y le somos fieles, hay una promesa. Nuestra familia llegará a los pies de Jesús. No nos cansemos de clamarle al Dios del cielo, al Dios de la gloria, al omnipotente, al todopoderoso, porque fiel es a sus palabras, fiel es Él a sus promesas. Y dice, no, yo tengo 2 hijas, hagan con ellas lo que ustedes quieran. Tomen mis hijas, mira, son doncellas, hombre no ha entrado a ellas, hagan con ellas lo que quieren. Mire la condición de Lot, está dando sus 2 hijas, las que él ha engendrado, para que hagan con ellas lo que les pareciera en gana. Y era tanto el pecado, tanta la maldad, la ceguera, y sumergidos en el mismo espíritu del infierno que estaban ellos, que no quisieron, viéndose lo que el apóstol Pablo dijo, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios los entregó a una mente reprobada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, encendiéndose entre sí y extraviados en su camino, dice la palabra del Señor Jesús. No así aquel que abre su corazón y recibe al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. No quisieron, despreciaron a aquellas doncellas. Y dice que a ellos les tocó alargar la mano y entrar al varón Lot, e hirieron con ceguera aquella multitud, aquel pueblo perverso, y se estrellaba el uno con otro. Y dice la escritura que Lot parece que está entretenido todavía. Lot parece que no puede comprender todavía y está allí. Y ellos le dicen, escapa por tu vida, corre al monte. Y tremendo, hermano, saca de aquí, esposa, hijo, yernos, todo lo que tengas, sácalo de aquí, porque de cierto esto va a ser quemado, de cierto fuego va a descender, de cierto el juicio del Señor viene sobre esto, hemos venido a ejecutarlo, pero Lot, por ti han intercedido. Lot, tú no eres para que perezcas aquí. Y dice la escritura que el ángel le tocó tomar de la mano a Lot y sacarlo y decirle, escapa por tu vida al monte. Pero escucha un momento lo que pasa aquí. Lot dice, no, el monte está muy lejos, yo no alcanzo a llegar allá. Mire, más abajo del pico del monte hay un lugar llamado Zoar. Déjeme llegar hasta allí siquiera. Y el ángel le dice, bien, no podremos hacer nada hasta que llegues allí. Y se fue Lot y su esposa, que tienen todo. Va su cuerpo con Lot y sus hijas, pero su alma y su espíritu está en Sodoma. La orden fue, corre y escapa al monte, no mires tras ti, no mires hacia atrás. Es lo que Dios nos está diciendo a los que nos ha tomado para predicar la palabra, que no miremos atrás. Hemos puesto nuestra mano en el arado, el Señor Jesús nos ha escogido, nos ha plantado en el ministerio y en el lugar donde nos ha colocado para su gloria. Él nos esforzará, Él nos guardará, Él nos sustentará, Él nos bendecirá y Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice la palabra del Señor. Y a usted, amigo, a usted, jovencita, a usted, querida dama, anciano, que está escuchando en esta tarde, el Señor Jesús le está diciendo que le ama, pero Él quiere que usted se convierta de todo corazón, que usted se vuelva a Él, que haga un alto en su camino. Lot entonces salió. Lot entonces empezó a caminar y la mujer de Lot miró tras de ella y el juicio cayó. Estatua de sal
se convirtió en ello, en estatua de sal, y Lot llegó a Zoar, sus 2 hijas allí. Lot se quedó un tiempo allí, plantaron, y mire mi amigo, lo que sucedió. Dice la palabra del Señor que las 2 hijas dijeron, bueno, esto se acabó, la cosmovisión que ellas tienen en su época no quedó varón, no hay nadie en el mundo, todo Dios lo destruyó, y ahora nosotros ¿cómo vamos a hacer? Si somos mujeres, tenemos que criar hijos. Y se pusieron de acuerdo. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a embriagar a nuestro papá, vamos a darle vino, vamos a darle de ese fruto. Y cuando él esté ebrio, entramos, tú entras primero, duermes con él y concebirás de él. Y al día siguiente lo mismo, y entonces entrarás tú. La Biblia narra textualmente que eso hicieron. Embriagaron a Lot y entró la primera. Y déjeme decirle algo. Eran doncellas. Por lo tanto, en su época habían sido levantadas en el temor, en el respeto. Por tanto, la vestimenta de su época no era la vestimenta actual. ¿Cómo hicieron si el papá está ebrio y está dormido? ¿Cómo hacen para quedar la primera, la mayor, embarazada? ¿Él cómo concibe? Lo que yo pienso, no digo que el texto lo diga, lo que yo pienso es que se ha tenido que desnudar para poder y empezar a estimular al papá para poder allegarse ya ella a él, y quedó embarazada. Al otro día hicieron lo mismo y entró la menor. Al igual, de ambas hay una descendencia, y dice la Escritura que hasta hoy nada tienen que ver con Israel. Dios no quiere nada de esa descendencia porque vinieron de incesto. Sus hijas concibieron de su propio papá el pecado y la maldad. Pero déjeme decirle algo. Lo que el ángel dijo fue: escapa por tu vida al monte. Pero Lot dijo: no, al monte no alcanza a llegar, a Zoar. Zoar significa pequeña Sodoma. Mira entonces, el pecado, el ámbito espiritual, la atmósfera espiritual de maldad y de pecado, el señorío demoníaco espiritual que controlaba toda Sodoma y Gomorra, y como dice Judas, y las ciudades vecinas, que infectó a un Zoar que era pequeña Sodoma. Si Lot escapa al monte al cual el ángel le dijo, allá no había sido alcanzado, allá no había sido influenciado. Dios entonces siempre le está advirtiendo al hombre. Entonces vemos el sodomismo como ha crecido con una fuerza impresionante, algo que tiene a Dios airado, algo en lo cual Dios no se agrada, que es en este tipo de pecado y en el tipo de pecado de idolatría. Dios nos manda a hablar su palabra como es. Quiero ir a Mateo, que recoge estas escrituras. Bendito el nombre del Señor Jesús, ya en el Nuevo Testamento. Dice el Señor: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo recoge las palabras de los pasajes que hemos leído de Génesis. Mateo recoge la palabra de Génesis 11 cuando nos habla de Babel, de Babilonia, y está diciendo acá, tocante a Israel como nación. De la higuera aprender la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Recogiendo lo que antes quedó plasmado en el Antiguo Testamento. Dijo el Señor que fueran por el mundo de entonces y llenaran la tierra, pero se levantó uno llamado Nimrod. Vuelvo al capítulo 11 de Génesis. E hizo lo contrario de lo que el Señor mandó. Dijo, no, ¿qué vamos a ir? Quedémonos aquí, cosamos ladrillo, hagámonos una ciudad, edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Luz era primero su nombre y fue entonces después transformado o cambiado por Babel, confusión. El hombre está en Babel y está confundido. El hombre necesita venir a Cristo para tener las cosas claras. El hombre necesita abrir su corazón para que sea la luz del Evangelio, la luz del Señor Jesucristo, que lo ilumine. ¿Cómo hizo Nimrod? Si habla del elocuente, si habla, diríamos hoy, el don de gente, diríamos hoy la facilidad de la palabra, un hábil orador. La Biblia dice fuerte opositor, significa en contra de Dios. No quiero entrar en detalles, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la obra de Dios. Y todo este pueblo lo detuvo y se ideó un sistema. Donde viene Babilonia, se ideó un sistema, porque Nimrod rechaza la forma como Dios ha trazado, ha plasmado, y él planta la propia, él planta la de él. Y entonces edificaron la torre, la ciudad grande, y pongamos un nombre por si fuéramos esparcidos, o sea que es consciente de que en el trono del universo, o que en el universo hay un trono y que hay uno sentado que gobierna. Por torpe que sea la mente, por elocuente que sea el hombre y pensante, en su interior tiene que reconocer que en la silla del universo hay un ser majestuoso, un ser todopoderoso, un ser glorioso, que es el que creó todo y gobierna todo. Alabanzas al poderoso nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Nimrod entonces lo consigue, y dice la Escritura que tuvo el Señor que confundirlos, porque tenían todos un mismo lenguaje, todos hablaban el mismo idioma, y si el Señor no los confunde, habían llegado donde se habían propuesto. Y cuando miramos la tecnología y la ciencia, que es bueno, porque es ciencia y porque es de Dios, pero en el plano de la ciencia, en contra de las cosas del Señor, como el hombre quiere llegar a las partes más altas, y no en vano él dejó a través del profeta, aunque en las estrellas hicieres tu nido, tu estrado, de allá te derribaré, ha dicho el Señor. Porque el Señor conoce el pensamiento del hombre, porque el Señor conoce que el ser humano quiere llegar y quiere obtener la salvación por sus propios medios, que el hombre quiere desplazar a Dios, porque hay una mente que lo inspira, hay una mente contraria a la voluntad y propósito de Dios, hay un ser en oposición a la obra de Dios y al que el ser humano sea salvo, y los inspira y los toca y les pone pensamientos para contradecir la palabra del Señor. Volviendo a Mateo, Mateo recoge esas palabras y dice: de la higuera aprended la parábola. Israel, mi amigo, como nación ya floreció. Israel como nación, que es la higuera que tipifica en primer lugar la Biblia, ya floreció. Y lo que estamos mirando, él dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que vea, la generación que viva, cuando todos estos acontecimientos se estén
juntando, se estén sucediendo. Y esta generación en la que estamos mirando el avance, el despliegue, cosas que aún no conocemos, pero que el Espíritu de Dios ya nos las reveló por su palabra, que están plasmadas en la palabra. Es una locura cuando uno puede pensar el avance tecnológico, cómo el hombre en la ciencia ha avanzado. El profeta dijo, y la ciencia se aumentará. Gloria al nombre del Señor. Y tiene que cumplirse la palabra del Señor. No solo se aumenta la ciencia en el plano cristiano, sino en el plano general, porque Dios es el que dio la ciencia. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Cuando esta ciencia es bien usada, entonces qué maravilloso es. Cuentan la historia de un hombre elocuente, un científico, y él de alguna manera no estaba convencido de las cosas de Dios, aunque desde muy joven en su lugar natal le habían enseñado que hay un Dios todopoderoso. Le habían enseñado este evangelio. Fue creciendo, empezó a crecer, y ahora como científico está estudiando, está investigando sobre los astros, está investigando sobre los planetas, y allí descubre algo que a mí me llamó mucho la atención. La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. Y cuando cuentan de que este hombre, analizando el sol que nos alumbra en este sistema, él miraba que el sol da como destellos, del sol salen como dardos o como fogonazos, diría. Y cada fogonazo que se desprende del núcleo del sol es una nota musical, una nota tan precisa, una nota tan gloriosa, que el sol es una armonía de cánticos que entonan alabanzas hermosos. Y como este científico entiende de música, como este científico comprende, va al piano y se da cuenta y empieza a mirar, y él dice, a mí me evangelizó el sol, porque pudo comprender, mi amigo, que aún los cielos, que aún los astros reconocen al que está sentado en el trono. Y usted y yo que estamos en esta generación, viendo que se está cumpliendo lo que el Señor dijo erguidos. El cielo dijo, no dijo los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo que conocemos, el cielo de esta atmósfera, el cielo de esta órbita y el cielo hasta donde el científico ha podido conocer lo infinito del insondable universo, porque lo que el hombre conoce es como una gota de agua en relación a lo que es el universo, la magnitud de la grandeza del Dios eterno. El varón de Dios dijo, los cielos no te pueden contener. El varón de Dios dijo que la tierra es el estrado, diríamos el tapete, la alfombra de los pies del Señor. El varón de Dios dice que él cabalga sobre las alas de los vientos y que las nubes son como el polvo cuando él se desplaza. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanzas al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hermano y amigo, te estoy predicando al Dios de la gloria, al Dios vivo, al Cristo vivo, al que tiene todo poder, al que se sujeta toda autoridad, al que se sujeta todo principado, toda potestad. Jesús es su nombre, Él tiene todo poder y te está diciendo que Él viene. Aleluya, santo y poderoso. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Lo que leíamos al inicio. Como en los días de Noé, la gente estaba entretenida en todo lo que el mundo da. Como en los días de Noé, estaban casándose, dándose en casamiento, en festines. Dios no les interesaba para nada. Pero sigue diciendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Oiga, y no entendieron, significa que sí oyeron. Significa que hubo quien les habló la palabra. Significa que hubo quien les anunció de lo que venía. Significa que sí les hablaron del poder del Señor. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todo está cumplido, hermano. Todo está cumplido, amigo. Y hay una salvación que alcanzar. Hay un cielo y unas moradas preparadas, según dice la Biblia en Juan 14:2. Hay unas habitaciones, diríamos en nuestros términos humanos, unas casas listas, celestiales. Alabado sea el nombre del Señor para todo aquel que entrega y ama a Jesús. Todo aquel que pone su vida en Él. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De repente, mi amigo, puede ser en este instante, en unos días, en una hora. ¿Por qué digo la Escritura que nadie sabe? Porque solo lo sabe Él en su soberanía y en su sola potestad. Pero también aquí estamos en Colombia, en esta hora de tarde, de día. Y en otras partes del mundo está amaneciendo. Aquí es martes. Allá donde usted está, será miércoles. Entonces, no será todo a la vez, pero el día que el Dios de la gloria venga por su iglesia, por todo aquel que ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, todo aquel que haya vivido en santidad, guardado la palabra, como Él dice, será arrebatado. Desapareceremos de este planeta Tierra, sea rico, sea pobre, si caminó con Cristo, como dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios. Y no, Enoc caminó con Dios y fue traspuesto porque agradó a Dios. Como Elías, en un torbellino, un carruaje del cielo vino y se lo llevó. Así Jesús vendrá por la iglesia. Aleluya. Y el mundo lamentará cuando oirán: Cristo vino. Aleluya. Cristo vino y su pueblo se llevó. De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Niños, ancianos, hombres y mujeres que caminaron con Jesús, que hicieron su voluntad. Dice la Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesús habló en ocasiones como ese líder. El Señor Jesús habló, bendito el nombre del Señor, como Dios. Y a Él lo estamos predicando como el único y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, como el Salvador del mundo, amigo, pero que también no solo es amor, es fuego consumidor. Cristo viene y eso está presto a suceder. Y quiero concluir en esta tarde con las palabras que dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. El evangelio, amigo, es puro. El evangelio es santo. El evangelio es genuino y es uno. La palabra del Señor es perfecta y convierte el alma. El evangelio es incambiable. El evangelio es inamovible. El evangelio de Jesucristo transforma los corazones, porque es Dios mismo en la potencia de su poder, de su palabra, llegando a los corazones. En esta tarde, yo le invito en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, y ruego a Dios que esta palabra
toque su corazón, que esta palabra nos toque, nos bendiga